Como venimos viendo en nuestra serie, estamos entre las llamas. Y antes de arrancar con el mensaje me gustaría darles una introducción. La idea era pasar algo por acá, pero la tecnología nos dejó a gamba hoy. Así que voy a tratar de decirlo lo mejor que se pueda. Y arranca así. Todos conocen el evento que pasó el 11 de septiembre del 2001. ¿Recuerdan las Torres Gemelas? Solita Silveira ahí metiéndole presión a una participante de Gran Hermano para que llore. Todos se acuerdan de ese evento, ¿no? Fue muy traumático en esa época. De hecho, hay psicólogos que dicen que si vos viviste en ese momento y tenías medianamente conciencia, vos te acordás lo que estabas haciendo en ese momento que te enteraste que había acontecido eso, ¿no? Yo me acuerdo perfecto, estaba sentado en la computadora y prendieron la tele, ahí el canal 11, noticia de último momento, y me acuerdo que mi casa era muy chiquita, tenía la computadora y atrás mío estaba la tele. Y claro, cuando dijeron, no, mirá lo que pasó, yo hice así y doblé la mirada de una forma que mis papás me dijeron, no hagas eso, te vas a quedar chueco, no sé, como que me iba a hacer mal. Y me acuerdo de toda la secuencia, ¿no? Fue muy traumático. Pero una de las cosas que me sorprendió es que después se hicieron varios estudios de por qué se cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Fueron varios estudios, hay teorías conspiranoicas que al final fue un autoatentado y qué sé yo, no vamos a entrar en ese tema, pero una de las grandes teorías se sostiene que las Torres Gemelas no se cayeron simplemente por su daño estructural exterior, sino lo que pasó fue que los aviones que ingresaron a las Torres Gemelas, pegaron justo en su corazón, en sus cimientos, o sea, en lo que sostenía toda la estructura. Primero fue una explosión y luego una serie de incendios generalizados que hizo que los hierros, el concreto y demás, todo lo que sostenía esa gran estructura, se viniera abajo. Y me llamaba la atención porque, claro, uno que no está en el tema y demás dice, bueno, se habrá caído porque se rompieron los laterales y demás, pero en realidad lo que sostenía las torres eran sus cimientos, era el centro, el corazón de hierro y concreto que sostenía toda la estructura. Y esto me dejaba una enseñanza maravillosa, que muchas veces en el plano espiritual sucede eso. Muchas veces no, la gran mayoría de veces, por no decir siempre, el problema no está en el exterior, sino que realmente la verdadera lucha está en lo interno, en nuestros cimientos. Por eso la pregunta hoy, para cada uno de nosotros, es ¿dónde están tus cimientos? Como vimos en la primera parte de Entre las Llamas, me gusta presentarlo así como una serie de Netflix, vimos 3 principios. Primero, reconocer que solo hay un Dios verdadero y que Él tiene el control absoluto. Vimos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, cómo se enfrentaron al poder de turno que les pedía que se arrodillen delante de un Dios autocreado y ellos se negaron, por eso tuvieron que pasar por esta prueba. Luego vimos el segundo principio, que levantarnos como hijos de Dios y permanecer firme hasta lo último de las consecuencias iba a marcar la diferencia. También resaltamos durante todo el mensaje que lo que le aconteció a Sadrach, Mesach y Abednego era un eslabón dentro de una historia, dentro de un propósito que Dios estaba narrando. Y el tercer y último principio era comprender que la lucha que el mundo tiene contra nosotros no es contra nosotros personalmente, sino contra el Dios que gobierna nuestras vidas. Por eso hoy me gustaría que podamos hablar de por qué Sadrach, Mesach y Abednego tenían tan claras sus convicciones. ¿Dónde estaban puestos sus cimientos? ¿Qué era lo que hacía que ellos puedan tener la fortaleza para enfrentar a los reyes, los gobernantes de ese mundo, de ese siglo? ¿Y por qué estaban tan seguros de seguir a ese Dios? Porque mi querido hermano, mi querida hermana, ese Dios que ellos seguían es el mismo que nosotros seguimos hoy. Por ende, nuestras convicciones como hijos de Dios deberían permanecer así de firmes. Qué desafío, ¿no?
Y para hablar de Sadrach, Mesach y Abednego y por qué tenían sus convicciones tan firmes, voy a hacer algo completamente fuera de serie, pero voy a hablar de otra persona que los acompañaba, que él estaba ahí, era como el cabecilla del grupo, ¿no? Y estuvo siempre presente, y es la vida de Daniel. Si bien se ha hablado mucho, largo y tendido, sobre la vida de Daniel y quién era, todos conocemos esa historia, ¿no? Que se negó a comer la comida del rey y demás, que todo tiene una explicación muy profunda, que ya la hemos visto en la iglesia, ya se ha predicado sobre esto. Me gustaría ir más pasada la historia, ya un Daniel no tan joven, un Daniel anciano, un Daniel ya reconocido por los gobernantes como un gobernante sabio, como un administrador efectivo, con una destreza particular, dice ahí en Daniel 6, que lo vamos a ver hoy. Bueno, hoy no tenemos para pasar el capítulo, pero yo se los voy a leer y ustedes lo van a poder buscar ahí en sus celulares. Les doy tiempo para que puedan ir abriendo sus Biblias en Daniel 6 y mientras tanto les sigo contando. Todos conocemos la historia de Daniel negándose a comer la comida del rey, ¿no? Él decía, vamos con mis amigos, vamos a alimentarnos de manera distinta. Para los que no saben, lo que el rey quería hacer era generar una familiaridad con ellos. Quería, te comparto de lo mío. Es algo similar a lo que se hace hoy en una cena corporativa, ¿no? Te invito a comer para poder hablar con vos, para poder generar una cercanía, ¿no? El rey quería hacer eso con sus gobernantes porque eran sus personas de confianza. Por ende, la intención del rey era buena, era acercarse. Sin embargo, lo que para el mundo muchas veces está disfrazado de una buena intención, a nosotros como hijos de Dios nos puede llegar a corromper. Y Daniel lo tenía en claro. Y hoy vamos a hablar sobre algo muy particular que pasó en la vida de Daniel, ya anciano. Este Daniel era el joven, el recién exiliado, el recién capturado por el rey Nabucodonosor, ¿no? Por Babilonia. Pero ahora vamos a leer lo siguiente y después vamos a explicar bien el contexto. Daniel 6, 1. ¿Sí? Cuando lo tienen ahí me dicen un fuerte amén. Bien, bien. Bueno, va queriendo. Daniel 6, capítulo 6, versículo 1, y dice así. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para que gobernara cada provincia. Ahora vamos a explicar bien todo. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran a los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que todos los administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo enfrente al gobierno de todo el imperio. Hasta ahí por el momento la lectura. Y como dije al principio, acá ya tenemos un Daniel entrado en años, un Daniel que ya tenía la fama de buen gobernante, buen administrador. Pero ¿qué sucedió? Daniel, como vimos al principio, desde el comienzo de su vida estuvo entre las llamas. Primero, su pueblo había sido invadido. Segundo, lo habían llevado exiliado, lo sacaron de su tierra. Tercero, para los que no se acuerdan, Daniel y sus amigos eran eunucos, o sea, le habían cortado su masculinidad, por así decirlo. Había perdido todo rasgo de identidad, estuvo entre las llamas desde el comienzo. Sin embargo, Dios, con sus planes divinos, los fue promoviendo porque ellos, desde el principio, Daniel, al igual que sus amigos, fueron llamados a trascender, a sobresalir, ¿no? Desde que vemos, o sea, cuando está Nabucodonosor, sobresale. Ahora había otro rey. ¿Qué pasó en el medio? Porque nos salteamos gran parte de la historia. Ya había fallecido Nabucodonosor, hubo una serie de reyes. Daniel permaneció con su prestigio y demás, permaneció en el gobierno, a pesar de que los gobiernos iban cambiando, y apareció este Darío, ¿no?
Algunos dicen que es Ciro el persa, ahí yo no voy a entrar mucho ahí, que al final Darío era Ciro, por ende era el rey, otros dicen que no, que era un ministro principal y demás. No quiero entrar mucho en ese tema, pero cuestión que había otro gobernante. Sin embargo, a pesar de que las cosas habían cambiado y había otro gobernante, otro gobierno, Daniel seguía sobresaliendo. Y esto, a ver, esto es un comentario que me gustaría hacer, porque yo me bajo, cuando leo la historia de Daniel y quiero interpretarlo con mi vida, yo me bajo, porque muchas veces no sobresalimos, ¿no? No somos esa gente que, muchas veces nos pasa eso, o nos sentimos que no somos capaces. Y eso es una gran mentira que el diablo hoy quiere meternos en nuestro corazón, ¿no? Cuando leemos estas historias de gente que sobresale, gente que es diferente, ¿no? Nos sentimos como ajenos. Pero yo hoy te quiero traer esperanza, hermano. Yo te quiero traer esperanza, porque somos una nación muy cascoteada muchas veces a raíz de muchas dificultades económicas y demás, que muchas veces nos cuesta salir adelante. Pero quiero decirte algo, lo que Dios tiene para hacer en tu vida no depende de tus capacidades. No depende de que seas alguien totalmente inteligente o alguien que le cuesta aprender, alguien que le cuesta agarrar un libro y leerlo durante 5 minutos. No depende de eso. Ahora, esto no quiere decir que la disciplina, la educación y el trabajo duro no lo tengamos que hacer. Porque si no es, bueno, listo, total, Dios va a hacer algo en mi vida y me tiro toda la tarde a ver Netflix ahí, la novela de turno, La Rosa de Guadalupe, total, el Señor se va a glorificar en mi vida, ¿no? Esto no quiere decir eso, hermanos, pero sí que no depende de nuestras condiciones físicas ni mentales para que el Señor se glorifique. Ahora sí hay personas que son llamadas a trascender, ¿no? Que tienen un don específico. Yo he conocido personas que tienen memoria visual. Entonces ellos ven una página y se acuerdan lo que vieron sin leerlo. No, en serio existen esas personas. Me levantan la mano allá, bueno, discúlpame. No, yo lo tengo que leer 40 veces para acordarme de algo, pero no importa. Pero hay gente que tiene un don en específico. Pero bueno, volviendo un poco al contexto de lo que acabamos de leer, vimos que los gobiernos fueron cambiando, sin embargo Daniel seguía sobresaliendo y los reyes seguían acudiendo a él. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Y me lleva al primer principio. Cuando nuestros cimientos están en el reino de Dios, aunque el contexto cambie desfavorablemente, seguiremos teniendo el respaldo de nuestro Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces confundimos el medio con el fin. Ahora, si el director de la escuela donde trabajás cambió, si ese jefe se puso bravo, ¿no? Si la empresa donde estás cambiaron de dueño, si cambió el líder de tu iglesia, cambió el pastor, me suena similar, ¿no? El Señor quiere seguir cumpliendo sus planes. Si el Señor hoy te llevó a un lugar y te depositó ahí como su hijo, por más que el contexto cambie, Dios sigue siendo el mismo. Dios se quiere glorificar a través de tu vida en el lugar en donde te encuentres. Porque no depende del contexto, depende de quién es el que te está enviando. Por eso Daniel esto lo tenía en claro. Él, a pesar de que los gobiernos seguían, él seguía estando. Y esto me llamaba mucho la atención de Daniel. Él seguía permaneciendo fiel, permanecía siendo excelente, permanecía haciendo lo que fue llamado a hacer. Muchas veces, cuando nuestro contexto cambia, ¿no? Cambian las autoridades, cambian y demás, esto ya no lo hago, ¿no? Y empezamos a enflaquecer, ¿no? Bueno, esto ya está. Total, este ya no está, este que vino no es tan exigente como el otro, entonces puedo relajar un poco. Sin embargo, Daniel no medía sus capacidades por quién estaba gobernando. Él era el mismo, él seguía siendo excelente, seguía dándolo todo, porque entendía para quién hacía las cosas. Esto espiritualmente, hermanos, dentro del reino de Dios es un principio fundamental. Nosotros no servimos a personas, no servimos por personas.
Nosotros seguimos al Señor, quien nos llamó a amar, a servir al prójimo como a nosotros mismos. Pero sin embargo nosotros fuimos llamados a ver al Señor en las demás personas. Esto no significa que odiemos a quien estamos sirviendo, ¿no? Porque en definitiva el reino de Dios está formado por personas. Entonces, hermanos, nuestro principio es servir con excelencia, es seguir al Señor con excelencia y dar lo mejor de nosotros para poder seguir a Cristo. Esa parte hay que hacerla, ahora vamos a hablar de la otra, porque yo sé que en la cabeza de muchos es ¿cómo que hay que darlo todo? Si el Señor, pero tenemos que entender si nuestros cimientos están bien colocados y están en el lugar correcto, a pesar de que nuestro contexto cambie, nosotros seguiremos siendo lo mismo. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ustedes díganme no, y se paraban y se iban todos, ¿no? Pero bueno, no importa. Hay que seguir. El show debe continuar. Y qué gran lección para esta generación, ¿no? Y cuando hablo de generación, yo quiero que se entienda una cosa. No estoy hablando de los jóvenes, no estoy hablando de los adolescentes, sino que todos nosotros somos una generación en particular. Y hay algo que caracteriza a nuestra generación y es la inconstancia. Lamentablemente somos una generación muy inconstante. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, como dirían por ahí. Pero, ¿por qué? Primeramente porque estamos acostumbrados a que todo sea inmediato, ¿no? Y cuando vemos en el mundo espiritual muchas veces las cosas no son inmediatas. Imagínense los años que habían pasado, que Daniel acá tenía como 80 años más o menos, y cuando él lo habían exiliado era un joven. Sin embargo, el proceso duró toda una vida. Entonces nosotros muchas veces queremos que las cosas sean inmediatas, y cuando no lo son creemos que no están dando resultado. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, lo dejamos, ¿no? Entonces, si la carrera que estoy estudiando es muy larga, al segundo año, no, esto no es para mí, ¿no? Si estamos construyendo algo, no, los materiales aumentan y qué sé yo, bueno, hice el primer encadenado, listo, ya está, queda ahí, ¿no? Queda el encadenado ahí, la promesa de hogar, y quedó ahí, y no lo seguimos. El trabajo, ¿no? Oramos al Señor, Señor, dame un trabajo, esto me lo digo a mí, dame un trabajo, Señor, que tenga menos carga horaria, que pueda acomodarme para estudiar, que pueda pasar tiempo con mi familia, ¿no? Y conseguimos un trabajo nuevo, el Señor nos pone todo así, pero de repente, no sé, el jefe que nos toca cada tanto tiene el mal carácter. Entonces, Señor, no quiero este trabajo, por favor, cámbiame. Entonces, estamos todo el tiempo inconformes y tratando de cambiar las cosas. ¿No los pasa? Yo veo varias sonrisas y yo creo que, bueno, ya no me meto ahí, pero muchas veces pasa eso. Muchas veces. O queremos cambiar de escuela, ¿no? Ahí vamos con los chicos, ahí empezaron la escuela, ¿no? Queremos cambiar de escuela porque este curso no me gusta, no tengo amigos, qué sé yo. Bueno, tu papá nace en la fila ahí interminable, que no hay vacante, voy para la otra, y así te cambian de escuela y de repente no me gusta. No me gusta esta escuela porque los profesores son malos, los profesores son distintos, estoy acostumbrado a que enseñen de otra manera, ¿no? Se lo dice un estudiante horrible de la secundaria, pero bueno, somos inconstantes. Es una generación que nos destaca eso, hermanos, y no es bueno. Por eso, para los hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia, entender que nosotros no nos movemos sin propósito, sino que el Señor nos lleva a lugares porque Él tiene un propósito específico con nosotros y Él quiere hacer algo en ese lugar en donde estás. Entonces vamos a seguir leyendo. Sigamos, la lectura ahí en el versículo 4. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno. Pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Hermoso, Daniel. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Tuvieron tiempo de buscarla, de pensarla y demás. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron:
¡Que viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Bravos. Ordena usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore, a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día. A veces nosotros comemos y se nos pasa, ¿no? Tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que los ayudara. Y entre todas las cosas que leímos acá y todo lo que podemos rescatar, me encanta saber algo sobre Daniel. Que su principal debilidad para sus adversarios era su mayor fortaleza. Qué hermoso que se confunda eso, ¿no? Para el mundo. Porque muchas veces el mundo ve que tu Dios, mi Dios, el Dios que servimos, es tu mayor debilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo te cuento lo que puede llegar a pasar en tu vida. Con tus compañeros de trabajo, por ejemplo. Mirá esta mina. Mirá lo que estoy scrolleando. Mirá, vos sos casado, ¿no? Mirá, ¿qué? ¿No podés ver? ¿Qué no podés? Para ellos, está mostrando una debilidad. Pero vos en tu corazón, al decidir no ver, al decidir no, yo tengo ojos para mi mujer únicamente, estás demostrando una convicción. Y eso los descoloca. Es como que no entienden. Lo que le pasaba a los funcionarios, no, si vamos en contra de su Dios, de su religión, lo hacemos pelota. El mundo cree que atacando nuestros principios nos van a destruir. El mundo cree que es nuestra principal debilidad. Pero lo que no entienden es que tiene que ser, hermanos, tiene que ser nuestra mayor fortaleza. Nuestras convicciones, cuando están cimentadas en el lugar correcto, tienen que ser nuestra mayor fortaleza. Daniel estaba dispuesto a todo, como vimos en el domingo pasado. Él estaba dispuesto a todo, como sus amigos. Y a él no lo perturbaba que amenacen con matarlo por seguir a su Dios. Pero otra de las cosas que me sorprenden de Daniel es que Daniel no estaba preocupado por su posición. En ningún momento leo en este pasaje que Daniel diga, uy, me van a bajar del gobierno. ¿No? Uy, qué bajón, voy a perder mis privilegios, porque era una persona que tenía un lugar de privilegio. Y esto nos da una lección hermosa, hermanos. Y es algo que tenemos que entender. Cuando nuestros cimientos están plantados en el reino de Dios, donde caminemos, reflejaremos la gloria del Padre, sin importar nuestra posición. Porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que servimos al Señor o seguimos a nuestro Dios con convicciones hasta que esas convicciones nos dejan sin trabajo. ¿No? Seguimos al Señor con una convicción profunda hasta que esas convicciones nos causan roce con nuestros amigos. ¿A qué les pasa? ¿No? Todo el tiempo. Seguimos al Señor con todas nuestras convicciones hasta que la persona que pensé que me iba a promover en el reino de Dios no está más. Entonces, tengo mis esperanzas realmente puestas en otro lugar. Y Daniel esto lo tenía en claro. Daniel tenía en claro dónde poner sus cimientos. A él no le interesaba la posición. A él le interesaba cumplir con el propósito de Dios. Y si era en un escritorio siendo un alto funcionario, estaba dispuesto. Y si era en el foso de los leones, como venía a la mano, él estaba dispuesto.
Entonces a él no le interesaban los lugares de privilegio. Y esto, si vamos al Nuevo Testamento, en Mateo 6:33 dice lo siguiente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Daniel tenía su mirada puesta en el Dios verdadero, en el reino de Dios. No le interesaba si seguir a su Dios significaba estar en un escritorio o estar en el foso de los leones con peligro de muerte. No le importaba. Como decía Pablo, todo lo que fui lo destino como basura. Eso tiene que haber en nuestro corazón, hermanos. Esto no se trata de una lucha de posiciones, de ser el mandamás, ¿no? De estar por encima de las personas. Es entender que en el reino de Dios hay propósitos, hay llamados específicos, con una función específica. Y hoy te puede tocar estar en un lugar de autoridad y otro día te puede estar tocando estar en un lugar donde tenés que escuchar. Perdón, pero si estás en una posición de autoridad también tenés que escuchar. Entonces, lo que aprendimos con esto es que Daniel no tenía el foco puesto en las cosas de este mundo. Él entendía, como sus amigos, que era parte de un eslabón y que había algo que Dios estaba gestando. Daniel tenía en claro lo siguiente, y lo leo rápidamente. Dios es quien pone y quita reyes, por ende también autoridades. Él sabía que dependía de su Dios para estar en donde estaba. Y si Dios lo quería sacar de ese lugar, bienvenido sea. Estoy entregado a la voluntad de Dios. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a vivir de esa manera? Sin apegarnos a donde Dios nos llevó, porque hoy Dios te puso en un lugar y mañana el Señor te quiere llevar a otro lugar y tenés que estar dispuesto. Tenés que estar dispuesto a renunciar a eso. No te aferres, no confundas a Dios con eso que te dio. Porque eso que te dio es una herramienta, es algo que el Señor quiere que utilices, pero no es Dios. Por ende, tenemos que estar seguros dónde están nuestros cimientos. ¿Dónde estamos construyendo, hermanos? Esto lo vimos también el domingo pasado. ¿Dónde estamos construyendo? Otra de las cosas que entendía Daniel, la integridad es más importante que la búsqueda de posiciones. Tenemos que ser coherentes con nuestra vida. Si decimos que seguimos un Dios, tenemos que vivir acorde a ese Dios que seguimos. Y Daniel era un ejemplo de esto. Y yo sé que son todos los cascotes, ¿no? Yo cuando lo leía decía, Señor, me estás echando hasta las patas. Pero es necesario comprenderlo, hermanos. Comprender por qué estamos hoy acá. ¿Por qué estamos hoy acá sentados escuchando a este flaco? ¿Por qué venimos temprano y de repente cantamos y adoramos y estamos ahí en la presencia de Dios disfrutando de lo que Él hace en nuestra vida? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Es un deber de la iglesia, no solamente de los pastores, de los líderes. Es un deber de todo hijo de Dios entender por qué estás caminando en esta tierra. Tenés que comprender por qué estás en esta tierra. ¿Por qué Dios te trajo a este lugar? ¿Por qué Dios te permitió conocerlo? ¿Qué planes tiene para tu vida? Es algo crucial y necesario, hermanos, para no ser de esos cristianos que caminan en círculo, ¿no? El camina en círculo. O esos cristianos, hay un dicho de los trabajos, que hay compañeros que le dicen azulejo, ¿no? Si no está en el baño, está en la cocina, ¿no? Y claro, como que nunca labura el tipo. Y somos, muchas veces, hay cristianos de esa misma manera, ¿no? Están escapándole a la responsabilidad. Y vos tenés cancha para hablar con los jóvenes, ¿no? No, yo no. Yo estoy bien, yo estoy conociendo al Señor, ¿no? Es mi primer amor, no me quiero quemar, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos evitando la responsabilidad, ¿no? Estamos todo el tiempo evitando comprometernos. Estamos en el baño, ¿no? Cuando se pone áspera la prédica, me voy afuera un rato, me falta el aire. O no sé, me sirvo agua, ahí pobre bidón, lo vamos a vaciar un día, ¿no? Pero estamos evitando la responsabilidad. ¿Yo les puedo abrir mi corazón? ¿Sí? Pero yo quiero que entiendan desde qué lado se los voy a hablar, ¿no? Cuando
cuando recibimos el llamado de Claudio y de Mariana con G, ellos nos propusieron, ustedes quieren estar a cargo de la iglesia y demás. Fue una decisión recontra compleja, hermanos. No fue algo fácil. Yo quiero que entiendan esto. No fue algo que, sí, yo la retengo, ya está. No, porque era una responsabilidad enorme. Era muy grande la responsabilidad que teníamos. Y entre muchas de esas cosas que poníamos en la balanza, es que íbamos a tener que renunciar a un montón de otras cosas. ¿Y eso qué pasa en el corazón del hombre? Uno quiere estar cómodo. La naturaleza del hombre es buscar la comodidad. Uno quiere estar cómodo y yo voy con este libreto, ¿no? Y yo voy por acá. Y sin embargo, el Señor nos llama a estar incómodos. Nos llama a incomodarnos. Porque en esa incomodidad vamos a crecer. Fíjense, la iglesia, cuanto más perseguida es, más crece. Porque la incomodidad siempre viene acompañada de crecimiento, siempre y cuando los cimientos estén en el lugar correcto. Porque ahora, si los cimientos están en el lugar incorrecto, va a venir el primer viento y van a decir, uy, qué incómodo que estoy, me voy al mundo. Y ya se terminó todo, ¿no? Y a esta maniobra la llamo, me fui al mundo, ¿no? Cuando la incomodidad viene y nuestros cimientos están colocados en el lugar correcto, va a venir crecimiento. Va a haber crecimiento. ¿Cuántos están dispuestos a estar incómodos? Amén. Daniel tenía en claro que sus cimientos no estaban ni en Babilonia, ni en Persia, ni en cualquiera de los gobiernos que venían. Daniel tenía en claro que sus cimientos estaban en Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo. El versículo 12 dice lo siguiente. Lo encontraron a Daniel orando, así, totalmente entregado. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Y acá vienen los bichos. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Los tenían acorralados. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. Esto me suena a algo, ¿no? El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. No estaba tranquilo. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño. Porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Y hay algo que rescato acá. No existe estrategia, foso de leones
horno de fuego que pueda detener los planes que nuestro Dios tiene en esta tierra. No existe nada, hermanos, nada que pueda detener los planes de Dios. Nada. Ya está escrito. ¿Y saben qué? Si tus cimientos están en el lugar correcto, vas a vivir esta realidad. Pero hay algo más profundo que me gustaría que toquemos. Y es lo que muchas veces no entendí de estas historias, ¿no? ¿Qué fue, o cómo fue, mejor dicho, que Daniel y sus amigos llegaron a tener convicciones tan firmes? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué ellos conocían a este Dios de esta manera? ¿Y por qué estaban dispuestos? ¿En qué momento hicieron la oración de entrega? ¿No? ¿En qué momento se entregaron hacia el Señor? Y hay varias discusiones sobre este tema, pero a mí me gusta esta postura. Y creo fielmente que habrá pasado así. Daniel, posiblemente en su infancia, vivió bajo el reinado del rey Josías. Les voy a comentar rápidamente quién fue el rey Josías. El rey Josías fue un rey joven que se desarrolló y que tuvo un temor profundo por el Señor. Y que mandó a reconstruir el templo que estaba medio detonado porque Israel ya venía en decadencia. Y en esa reconstrucción encontraron los rollos de la ley de Moisés. ¿Y qué pasa? Dicen que Josías leyó la ley, se enamoró profundamente de su palabra, de la palabra de Dios. Dijo, hagamos un edicto, que esto se lea en las plazas, que se lea en el templo, que sea canon, ¿no? Que todos en Israel escuchen la ley de Dios. Esto lo podemos encontrar en 2 de Reyes 22, todo esto que hizo el rey Josías. Y Josías tenía en claro algo, tenía que sembrar una semilla. Tenía que sembrar una semilla, tenía que predicar, tenía que promulgar y tenía que enviar a que el pueblo de Israel conozca al Dios verdadero. Porque el pueblo de Israel venía en decadencia, el pueblo de Judá venía en decadencia. Total, ya venía casi en las últimas. Sin embargo, este rey derribó los altares y demás y dijo, vamos a adorar al único Dios verdadero. Vamos a leer esto en las plazas, que los jóvenes, los ancianos, los niños, todos escuchen de este Dios, el cual es el rey de nuestra nación. Esto quiere decir que Daniel posiblemente haya escuchado la palabra de Dios desde una temprana edad. ¿Y esto qué provocó en él? Un enamoramiento del Señor. Lo conoció. Él conoció a ese Dios verdadero. Y seguramente, y este versículo me encanta, porque es probablemente lo que marcó a fuego en Daniel a qué Dios seguir. Y dice así, en Deuteronomio 6, versículo 4. ¿Lo quieren buscar? ¿Lo buscamos todos juntos así lo leemos? ¿Qué les parece? Les doy tiempo. Deuteronomio 6, versículo 4. Y dice lo siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, a tu Dios, con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Saben qué, hermanos? Nuestros cimientos van a estar firmes en Dios cuando realmente lo conozcamos.
cuando realmente lo conozcamos y fundamentemos nuestra vida sobre la palabra de Dios. Así como Daniel, cuando escuchó esto, nació un fuego en su corazón. Hoy el Señor te está diciendo, yo quiero conocerte. Yo quiero que me conozcas. Tal vez hoy yo ya lo conozco al Señor. Buenísimo. Quiere que lo conozcas más profundo. Quiere que vayas más allá. Nuestros cimientos van a estar firmes cuando tengamos ese encuentro profundo con el Señor. Si no, simplemente vas a estar escuchando una buena historia. Y el Señor no quiere que seas ajeno a lo que estás escuchando. Él te quiere hacer partícipe. Él te quiere decir, esto que estás escuchando no es para el que tenés al lado. Esto es para tu vida, para tu corazón. No seas ajeno a lo que quiero hacer en tu vida. Y podría estar horas hablando sobre esto. Pero hay una realidad que nos surge. Necesitamos tener nuestros cimientos firmes en el lugar correcto, en su palabra, en su corazón. Tenemos que construir nuestra vida en la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a lo que profesamos, hermanos. ¿Y saben qué? ¿Saben cuál es la ventaja de todo esto? Que el Señor prometió enviar un ayudador que hoy está en tu vida. Y te dice, yo te ayudo, esto no lo tenés que hacer solo. Así como Daniel en el foso de los leones estuvo acompañado, así como Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron con ese ángel, el Señor hoy te está diciendo, yo estoy con vos. ¿Estás en el horno de fuego? Yo estoy con vos. ¿Te toca pasar por la cueva de los leones? Estoy con vos. ¿Crees que no sos capaz? ¿Crees que no sos suficiente? Yo estoy con vos. Vamos a ver que eso es una mentira. El Señor hoy te está llamando a que tus cimientos estén en el lugar correcto. Y cuando nuestros cimientos están en el lugar correcto, no hay atentado que los derribe. No hay atentado que pueda derribarlos. Porque nuestro Señor es la roca fuerte. Es la roca fuerte y estamos en su reino, estamos construyendo su reino. Estamos en Él. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y armamos este hermoso desorden que hicimos hoy?